Son las 11 de la noche. Estás conduciendo por una ciudad cualquiera, con el coche oliendo a pepperoni y queso fundido. En el asiento del copiloto hay 3 cajas de pizza que tienes que entregar antes de que se enfríen. Tu trabajo es sencillo. Llamas a la puerta, entregas la pizza, recibes una propina, si tienes suerte, y vuelves al coche para la siguiente dirección. No suena exactamente como el comienzo de una historia que termina con $5,000 millones, pero a veces las historias más grandes empiezan en lugares que nadie tomaría en serio. Esta es la historia de cómo un repartidor de pizzas terminó construyendo un imperio inmobiliario valorado en más de $5,000 millones, y como alguien que apenas tenía dinero para invertir, terminó controlando miles de apartamentos repartidos por todo un país. El protagonista de esta historia es Brad Sundberg, un hombre que pasó de repartir pizzas a gestionar miles de unidades inmobiliarias. Pero como suele ocurrir con las grandes historias empresariales, el principio no tiene absolutamente nada de glamuroso. Brad no nació en una familia rica, no heredó edificios, no tenía un fondo de inversión esperando financiar su primera operación. Tenía algo mucho más común en trabajos normales, uno de ellos repartiendo pizzas. Y si alguna vez has tenido un trabajo parecido, sabes cómo se siente. Horas largas en sueldo limitado, clientes impacientes y una sensación constante de que estás cambiando tu tiempo por dinero. Cada hora que trabajas genera ingresos, pero en el momento en el que dejas de trabajar, los ingresos también desaparecen. Es una ecuación simple. Tiempo igual a dinero. Cero tiempo igual a cero dinero. Durante años la vida de Brad fue exactamente así. En trabajar, facturas, intentar ahorrar, repetir. Y en medio de esa rutina, empezó a aparecer una pregunta. Una pregunta que muchas personas tienen, pero pocas exploran de verdad. ¿Existe otra forma de construir riqueza? No request tipo puedo permitirme unas vacaciones una vez al año. Sino request a real. Riqueza que te permita dejar de depender de un salario. Brad empezó a leer obsesivamente sobre dinero y negocios en libros de inversión. Historias de empresarios, biografías de personas que habían construido fortunas. Y había una palabra que aparecía constantemente: inmobiliario. El sector inmobiliario tiene algo que lo hace diferente de muchos otros negocios. Cuando compras una propiedad puedes generar ingresos todos los meses, pero además la propiedad puede aumentar su valor con el tiempo. Es como tener un activo que trabaja mientras tú duermes. Suena perfecto, pero también hay un problema enorme. Comprar propiedades cuesta dinero, mucho dinero, y Brad no tenía mucho dinero. Así que durante un tiempo, la idea parecía imposible. Pero aquí ocurre algo interesante. Las grandes transformaciones casi nunca empiezan con un salto gigante. Empiezan con una decisión pequeña. Brad decidió que aunque no pudiera comprar grandes propiedades, podía empezar a estudiar el mercado, aprender cómo funcionaban los préstamos, cómo se financiaban las operaciones, cómo se evaluaban los edificios, cómo se encontraba una buena oportunidad. Y mientras seguía trabajando, empezó a ahorrar. Cada dólar que podía no era glamuroso, no era rápido, pero era el comienzo. Finalmente llegó el momento de hacer su primera inversión. No fue un rascacielos, no fue un complejo de lujo. Fue algo pequeño, modesto, pero fue suficiente para aprender la lección más importante. Cuando recibió su primer ingreso por alquiler, ocurrió algo curioso. Ese dinero llegó sin que tuviera que trabajar una hora adicional. No repartió pizzas, no cambió su tiempo por dinero. La propiedad generó ingresos por sí sola. Y ese momento cambia completamente tu forma de ver el dinero. Porque entiendes que existen 2 tipos de ingresos: el activo y el pasivo. El activo requiere tu tiempo. El pasivo proviene de activos que trabajan por ti. Brad se volvió casi obsesivo con esta idea. Si una propiedad generaba ingresos, ¿qué pasaría con 10? ¿Y con 100? ¿Y con 1000? La mayoría de las personas piensan en comprar una casa. Tal vez 2. Brad empezó a pensar en edificios, en complejos de apartamentos, propiedades con decenas o incluso cientos de unidades. La lógica era clara. Gestionar 100 apartamentos no es 100 veces más difícil que gestionar uno, pero sí puede generar 100 veces más ingresos. Con el tiempo, empezó a desarrollar una estrategia: comprar edificios que estuvieran mal gestionados, en renovarlos, en mejorar la administración, aumentar el valor de las unidades y después refinanciar o vender. Cada operación generaba más capital. Ese capital permitía comprar propiedades más grandes. Más unidades da más ingresos. Pero aquí aparece otro problema. Comprar edificios grandes requiere mucho dinero, mucho más del que una sola persona suele tener. Así que Brad hizo algo que muchos grandes inversores hacen. Pascos, inversores que querían participar en el sector inmobiliario, pero no querían gestionarlo. Brad reunía capital,
Encontraba la propiedad, negociaba la compra, gestionaba la renovación y compartía los beneficios. Este modelo permitió que su crecimiento se acelerara. En lugar de comprar un apartamento cada varios años, podía adquirir edificios completos, decenas de unidades de golpe. El efecto acumulativo empezó a ser enorme. 10 apartamentos, luego 50, luego 100, luego 500, luego miles en cada nueva propiedad. Aumentaba el flujo de ingresos. Cada nueva operación aumentaba el valor total de su portafolio. Y con el tiempo ese portafolio empezó a crecer a una escala difícil de imaginar. Miles de apartamentos, decenas de complejos residenciales, estados completos con propiedades bajo su gestión. El valor total de su imperio inmobiliario superó los $5,000 millones. $5,000 millones. Para alguien que había empezado repartiendo pizzas. Y aquí llega uno de los momentos más curiosos de toda la historia. Imagínate viajar al pasado, hasta aquella noche donde Brad conducía con pizzas en el asiento del copiloto. Si alguien hubiera golpeado la ventanilla y le hubiera dicho, oye, dentro de unos años vas a controlar miles de apartamentos y un imperio inmobiliario multimillonario, probablemente habría respondido algo como un sí. Claro, y mañana también voy a comprar una isla privada, pero esa es la naturaleza del crecimiento compuesto. Al principio parece pequeño, casi insignificante una propiedad, luego otra, luego otra. Pero con el tiempo, esas decisiones se acumulan, el capital crece, las oportunidades crecen, la escala crece. Brad también empezó a enseñar a otras personas cómo invertir en apartamentos. Creó programas de formación en seminarios, en eventos, a personas interesadas en aprender cómo entrar en el mundo del real estate a gran escala. Porque el verdadero poder del inmobiliario no está solo en comprar casas. Está en pensar en sistemas, en pensar en escala. Un apartamento genera ingresos. 1000 apartamentos generan independencia financiera. Hoy el nombre de Brad Samrock está asociado a uno de los portafolios inmobiliarios más grandes construidos por un inversor individual. Miles de unidades, miles de contratos de alquiler, miles de personas viviendo en propiedades que forman parte de ese sistema. Y todo empezó con algo tan común como repartir pizzas. La lección de esta historia no es que todos los repartidores de pizzas se convertirán en multimillonarios. Eso sería un final demasiado perfecto. La lección es otra. El punto de partida rara vez determina el destino. Muchas veces lo único que separa a alguien que cambia su vida de alguien que permanece en el mismo lugar es una decisión. Una decisión de aprender, de invertir, de pensar en grande, incluso cuando tu realidad todavía es pequeña. Brad tomó esa decisión. Primero con una propiedad, luego con otra, hasta que un día el número dejó de ser pequeño y el repartidor de pizzas había construido un imperio inmobiliario valorado en más de $5,000 millones. Todo empezó con una pregunta simple: ¿cómo dejo de trabajar por dinero y empiezo a hacer que el dinero trabaje para mí?